Dale, la noche del 14 de octubre de 2023, 7 jóvenes cruzaron las rejas oxidadas del cementerio municipal de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. A las 4:47 de la madrugada, las cámaras de seguridad de una tienda cercana captaron a solo 6 personas saliendo del lugar, corriendo como si algo los persiguiera. Uno de ellos nunca volvió a ser visto. Lo que encontraron después, dentro de ese cementerio, cambiaría para siempre la forma en que los habitantes de Dolores Hidalgo ven sus propias tradiciones mortuorias. La verdad, detrás de esa noche no está en fantasmas ni en leyendas urbanas. Está en algo mucho más perturbador, un secreto enterrado hace décadas entre las tumbas olvidadas de ese lugar. Un secreto que involucra a familias poderosas, desapariciones sin resolver y un pacto de silencio que se rompió cuando esos 7 jóvenes decidieron filmar donde nadie debería filmar. Hoy vas a descubrir qué fue lo que realmente sucedió esa noche, por qué uno de ellos nunca regresó y por qué las autoridades locales aún se niegan a hablar del caso. Si estás viendo esto desde México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Y si te gustan las historias de misterio real, suscríbete al canal porque lo que estás por escuchar no lo encontrarás en ningún otro lugar. Rodrigo Maldonado tenía 24 años y una obsesión: hacer crecer su canal de YouTube a cualquier costo. Durante meses había subido videos de lugares abandonados en Guanajuato, pero ninguno había superado las 1000 vistas. Sus amigos, Cristian, Darío, Lucía, Valeria, Fernanda y Miguel, lo acompañaban por lealtad más que por convicción. Todos habían crecido juntos en Dolores Hidalgo, una ciudad donde todos se conocen y los secretos viajan más rápido que las noticias. La idea de entrar al cementerio municipal surgió una noche de agosto mientras bebían cerveza en la azotea de la casa de Cristian. Rodrigo había estado investigando en foros oscuros de Internet sobre lugares prohibidos en Guanajuato cuando encontró una mención extraña. No entren al cementerio de Dolores después de las 11. Hay algo que no quieren que encuentres. Es pura mamada, dijo Darío escéptico mientras encendía un cigarro. Mi abuelo trabajó ahí como sepulturero durante 30 años. Nunca pasó nada raro. Entonces no tienes miedo de entrar, ¿verdad? Desafió Rodrigo con una sonrisa que ocultaba su desesperación por contenido viral. La apuesta quedó sellada esa misma noche. Entrarían el 14 de octubre, fecha que Rodrigo eligió deliberadamente. El día anterior al inicio de las festividades del Día de Muertos, cuando según las tradiciones locales, el velo entre los vivos y los muertos se vuelve más delgado. Rodrigo sabía que ese contexto agregaría morbo a su video. Durante las semanas previas, Rodrigo investigó todo lo que pudo sobre el cementerio. Descubrió que el lugar había sido fundado en 1863, durante la época de la Reforma, y que contenía más de 3000 tumbas, muchas de ellas sin mantenimiento desde hacía décadas. Pero fue un artículo amarillento en los archivos de la biblioteca municipal lo que realmente capturó su atención. El texto, fechado en marzo de 1987, reportaba la desaparición de un vigilante nocturno del cementerio llamado Esteban Cordero. El hombre había sido visto por última vez en su turno cerca de la sección más antigua del Camposanto, conocida como la Zona de los Olvidados por los lugareños. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las autoridades lo declararon desertor de su trabajo, pero su familia insistió durante años en que algo le había pasado dentro de esos muros. Rodrigo guardó ese detalle como su carta secreta. Planeaba mencionarlo en el video justo antes de explorar esa zona específica del cementerio. La noche del 14 de octubre llegó con un cielo despejado y una luna casi llena
que proyectaba sombras largas sobre las calles empedradas de Dolores Hidalgo. Los 7 amigos se reunieron a las 10 de la noche en el estacionamiento de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Cada uno llevaba una mochila con agua, linternas, baterías extra y sus teléfonos celulares completamente cargados. Rodrigo distribuyó 3 cámaras GoPro entre el grupo y revisó obsesivamente la cámara principal que usaría para grabar. Había invertido todos sus ahorros en ese equipo, convencido de que este video sería su boleto al éxito. ¿Están seguros de esto?, preguntó Lucía, la más joven del grupo con apenas 20 años. Mi mamá dice que este lugar tiene mala vibra desde hace años. Tu mamá también dice que el chupacabras existe, bromeó Miguel, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. A las 10:47 p.m., cruzaron la reja lateral del cementerio que Darío había aflojado días antes durante una visita de reconocimiento. El metal oxidado chilló al abrirse, un sonido que cortó el silencio nocturno como una navaja. Uno por uno entraron, con Rodrigo al frente sosteniendo la cámara y narrando con voz profesional. Estamos entrando al cementerio municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Son las 10:48 de la noche del 14 de octubre de 2023. Conmigo están mis amigos Cristian, Darío, Lucía, Valeria, Fernanda y Miguel. Vamos a explorar este lugar que, según las leyendas locales, se detuvo abruptamente. Todos lo hicieron. En el camino central del cementerio, a unos 30 metros de distancia, había una hilera de velas encendidas formando un camino irregular hacia la sección más antigua. Las llamas bailaban con la brisa nocturna, proyectando sombras danzantes sobre las tumbas cercanas. ¿Quién puso esas velas?, susurró Valeria. Tal vez alguien vino antes que nosotros, respondió Cristian, aunque sonaba dudoso. Ya sabes, para honrar a los muertos antes del Día de Muertos. Pero algo no cuadraba. Las velas estaban colocadas de manera específica, no aleatoria. Formaban una línea recta que se perdía entre las tumbas antiguas, exactamente hacia la zona que Rodrigo había identificado en su investigación, la zona de los olvidados. Rodrigo sintió una mezcla de emoción e inquietud. Esto era mejor de lo que había planeado. Señaló con la cámara hacia las velas y continuó narrando. Acabamos de encontrar algo extraño. Hay velas encendidas formando un camino hacia el interior del cementerio. Vamos a seguirlas. No deberíamos, dijo Fernanda deteniéndose. Esto se siente mal. Vinimos hasta acá, no vamos a rajarnos ahora, insistió Rodrigo, aunque su voz había perdido parte de su seguridad inicial. Siguieron el camino de velas durante 5 minutos que se sintieron como una eternidad. El cementerio era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Las tumbas más antiguas estaban cubiertas de musgo y hierbas silvestres, muchas con nombres ya ilegibles por el tiempo. Algunas tenían fechas del siglo XIX, testigos silenciosos de una época donde la muerte era tan común que cada familia guardaba historias de pérdidas traumáticas. Las velas los guiaron hasta un área cercada por una reja de hierro oxidada y parcialmente colapsada. Un letrero de madera podrida colgaba torcido. Sección restringida, prohibido el paso. Aquí es, dijo Rodrigo, su voz ahora grabada con un entusiasmo casi maníaco. Esta es la zona de los olvidados. Cruzaron la reja rota uno por uno. El aire dentro de esa sección se sentía diferente, más denso, como si estuviera cargado de humedad, aunque no había llovido en semanas. Las tumbas aquí eran diferentes también. Muchas no tenían cruces ni nombres. Solo montículos de tierra con piedras marcando su ubicación. Algunas estaban abiertas, mostrando huecos oscuros que descendían hacia la tierra. Fue Miguel quien vio la cámara primero. ¡Miren!, gritó, señalando hacia una tumba grande cerca del centro de la zona restringida.
Sobre una lápida de mármol agrietada descansaba una cámara de video antigua, de esas que usaban cintas VHS. Estaba colocada deliberadamente, apuntando hacia una tumba específica que tenía una inscripción apenas legible. Aquí yace lo que nunca debió morir, 1987. Rodrigo se acercó lentamente, filmando todo. Su mano temblaba ligeramente mientras enfocaba la cámara antigua. «¿Qué hace esto aquí?», preguntó Darío, su escepticismo ahora reemplazado por una inquietud genuina. 1987, leyó Lucía en voz alta. Ese es el año en que desapareció el vigilante del cementerio. Antes de que alguien pudiera responder, todas las velas se apagaron simultáneamente. No hubo ráfaga de viento, no hubo razón lógica. Simplemente se extinguieron todas a la vez, sumiendo el cementerio en una oscuridad absoluta rota solo por las linternas de los 7 amigos. Y entonces escucharon el sonido. Era un raspado metálico, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado sobre piedra. Venía de algún lugar entre las tumbas, moviéndose en círculos alrededor de ellos. «¡Vámonos de aquí ahora!», gritó Fernanda, su voz quebrándose por el pánico. Pero Rodrigo no se movió. Estaba hipnotizado por la cámara antigua sobre la tumba. Con manos temblorosas, la levantó y presionó el botón de reproducción. La pantalla parpadeó con estática antes de mostrar una imagen granulada. Era el interior del cementerio, filmado desde el mismo lugar donde ahora estaban parados. La fecha en la esquina inferior derecha decía 15/03/1987, 23:34. En la grabación, un hombre con uniforme de vigilante caminaba entre las tumbas con una linterna, revisando las secciones como parte de su ronda nocturna. Era Esteban Cordero, el vigilante desaparecido. «¿Cómo es posible?», susurró Cristian mirando por encima del hombro de Rodrigo. En la grabación, Esteban se detuvo exactamente donde ahora estaba el grupo. Miró alrededor con nerviosismo evidente, como si hubiera escuchado algo. Entonces, desde fuera del cuadro, apareció otra persona. Era difícil ver sus rasgos en la grabación de baja calidad, pero vestía ropa oscura y caminaba con un propósito definido hacia el vigilante. Esteban retrocedió, levantando las manos en gesto defensivo. Sus labios se movían, obviamente hablando, rogando quizás, pero la cámara no tenía audio. La figura oscura se acercó más. Entonces la imagen cortó a estática. Cuando volvió a aparecer, la toma mostraba a Esteban siendo arrastrado por el suelo, dejando un rastro oscuro detrás de él. No estaba muerto. Sus brazos se movían débilmente, tratando de agarrarse a las piedras, a la tierra, a cualquier cosa. La figura lo arrastró hacia una de las tumbas abiertas y lo empujó dentro. La última imagen era la de Esteban mirando hacia arriba desde el hoyo, su boca abierta en un grito silencioso, antes de que la figura comenzara a arrojarle tierra encima mientras aún se movía. La grabación terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Nadie respiró. Acababan de presenciar un asesinato cometido 36 años atrás, un crimen que nunca había sido resuelto, un secreto enterrado literal y metafóricamente en este lugar maldito. «Tenemos que irnos», dijo Valeria con voz hueca. «Tenemos que llamar a la policía». «No hay señal», respondió Miguel, revisando frenéticamente su teléfono. «No tengo ni una barra». Rodrigo revisó el suyo. Lo mismo. Todos los teléfonos mostraban sin servicio, a pesar de que en el estacionamiento, a solo 100 metros de distancia, todos habían tenido señal completa. El sonido de arrastre comenzó de nuevo, ahora más cerca. Las linternas de todos se movieron erráticamente, buscando la fuente del ruido entre las tumbas. Las sombras bailaban enloquecidas sobre las lápidas antiguas, creando formas que parecían moverse por voluntad propia. «¡Ahí!»,
gritó Lucía, señalando hacia la izquierda. Entre las tumbas, parcialmente oculta por la oscuridad, había una silueta. Era alta, encorvada, y se movía con una rigidez antinatural. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. «Corran», susurró Darío, y la palabra fue suficiente. Los 7 echaron a correr hacia donde recordaban que estaba la salida. Rodrigo aún sostenía la cámara del vigilante mientras corría, su propia GoPro rebotando contra su pecho. Detrás de ellos, el sonido de arrastre se aceleró, siguiéndolos. El cementerio se había transformado en un laberinto. Los caminos que habían seguido para entrar ya no eran los mismos. Las tumbas parecían haberse reorganizado, creando pasajes que no recordaban haber visto antes. Christian lideraba el grupo, su linterna iluminando el camino, mientras los otros lo seguían en tropel. «¡Por aquí!», gritó, girando a la derecha entre 2 mausoleos grandes. Pero cuando los otros lo siguieron, se encontraron en un callejón sin salida. Un muro de piedra de 2 metros de altura bloqueaba el paso, cubierto de enredaderas muertas y musgo negro. No había forma de trepar sin ayuda. «Esto no estaba aquí antes», jadeó Miguel, doblándose para recuperar el aliento. Detrás de ellos la silueta apareció al final del callejón, bloqueando la única salida. Bajo la luz combinada de sus linternas, finalmente pudieron ver quién o qué era. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su ropa estaba desgarrada y manchada de tierra antigua. Su piel tenía un tono grisáceo, tirante sobre los huesos de su rostro. Pero lo más perturbador eran sus ojos, vacíos, sin pupilas, como si alguien los hubiera vaciado y llenado con sombras líquidas. Y lo reconocieron. Era el vigilante de la grabación. Era Esteban Cordero. «No puede ser», susurró Rodrigo, su cámara aún grabando todo. «Él está muerto, lleva muerto 36 años. La cosa que había sido Esteban Cordero abrió la boca. No salió voz, solo un silbido húmedo, como aire escapando de pulmones llenos de tierra. Levantó un brazo, señalando directamente a Rodrigo, específicamente a la cámara antigua que sostenía. «¿Quiere la cámara?», gritó Valeria. «¡Dale la maldita cámara!». Pero Rodrigo negó con la cabeza, su periodismo amateur ahora mezclado con terror puro. «Esto es evidencia de un asesinato. No podemos...». Fernanda le arrebató la cámara de las manos y la lanzó hacia la figura. La cámara giró en el aire, su carcasa antigua reflejando la luz de las linternas por un momento antes de estrellarse contra el pecho de Esteban. La figura se detuvo, miró hacia abajo a la cámara rota a sus pies. Entonces, lentamente, comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose transparente como niebla matutina, hasta que solo quedó la cámara destrozada en el suelo. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Lucía, su voz apenas audible. Antes de que alguien pudiera responder, escucharon otras voces. Muchas voces, susurrando desde todas direcciones, desde debajo de las tumbas, desde dentro de los mausoleos, desde las grietas en las lápidas. Encontraron la verdad. No pueden irse. Uno debe quedarse. Siempre uno debe quedarse. Las voces se volvieron más fuertes, más insistentes, sobreponiéndose unas a otras hasta convertirse en un coro cacofónico de susurros que penetraba sus cráneos. Christian fue el primero en moverse, empujando a los demás hacia un pasaje lateral que de repente había aparecido donde antes solo había muro. Corrieron sin mirar atrás, siguiendo cualquier camino que pareciera llevarlos hacia la salida. Las voces los seguían, susurrando secretos, revelando verdades enterradas con los muertos. Rodrigo escuchó nombres de personas que conocía, detalles de crímenes sin resolver, confesiones de pecados que los vivos habían llevado a la tumba. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, vieron las luces de la calle más allá de la reja del cementerio. La salida, la salvación. Los 7 corrieron hacia ella con las últimas reservas de energía que les quedaban. Christian llegó primero, empujando la reja que sorprendentemente se abrió sin resistencia. Darío salió segundo, luego Valeria, Fernanda, Miguel y Lucía. Rodrigo fue el último. Cuando estaba a punto de cruzar el umbral, sintió algo agarrar su tobillo, una mano fría como la muerte misma, emergiendo de la tierra junto a la reja. Miró hacia abajo y vio dedos esqueléticos, aún con jirones de carne, enroscándose alrededor de su pierna. Gracias por seguir esta historia hasta aquí. Si te está gustando y quieres saber qué pasó realmente con Rodrigo, comparte este video con alguien que le gusten los misterios reales. ¡Ayúdenme!, gritó Rodrigo, tratando de patear la mano que lo arrastraba de vuelta hacia el cementerio. Sus amigos reaccionaron inmediatamente. Christian y Darío lo agarraron de los brazos, tirando de él mientras la mano esquelética ejercía una fuerza sobrehumana desde el otro lado. Era un grotesco juego de tira y afloja, con Rodrigo como la cuerda. ¡No lo suelten!, gritó Rodrigo, sintiendo cómo la mano tiraba de él con más fuerza, sus dedos hundiéndose en su carne a través del jean. Miguel agarró una piedra grande del suelo y la estrelló contra la mano esquelética. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el tercer golpe, los huesos crujieron y la mano se soltó. Rodrigo salió volando hacia adelante, cayendo sobre sus amigos en la acera al otro lado de la reja. Por un momento se quedaron ahí tirados, jadeando, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Entonces Lucía empezó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su voz se quebró. Somos 6, éramos 7. Todos se levantaron de golpe, mirándose entre sí con pánico creciente. Christian, Darío, Rodrigo, Valeria, Miguel, Lucía, 6 personas. ¿Dónde está Fernanda?, susurró Valeria. Miraron hacia el cementerio. La reja ahora estaba cerrada, aunque ninguno de ellos la había tocado. Y detrás de ella, en la oscuridad entre las tumbas, vieron una figura. Era Fernanda, parada completamente inmóvil entre 2 lápidas grandes, mirándolos con expresión vacía. «Fernanda», gritó Rodrigo corriendo hacia la reja y tratando de abrirla. No cedió ni un milímetro. Era como si estuviera soldada al marco. Fernanda no respondió. Solo los miraba con esos ojos vacíos, tan similares a los que habían visto en la criatura que había sido Esteban Cordero. Lentamente, muy lentamente, levantó una mano y la agitó en gesto de despedida. Entonces se dio vuelta y caminó hacia el interior del cementerio, desapareciendo entre las sombras. «¡No! ¡Fernanda, vuelve!». Lucía golpeaba la reja con ambos puños, las lágrimas corriendo por su rostro. «¡No te vayas!». Pero Fernanda ya no estaba, se había ido como si nunca hubiera existido. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Christian, sacando su teléfono con manos temblorosas. Ahora tenía señal completa. «Tenemos que decirles lo que pasó». «¿Y qué les vamos a decir?», preguntó Darío con voz hueca. «Que vimos al fantasma de un vigilante muerto hace 30 años, que una mano esquelética salió de la tierra, que nuestra amiga simplemente decidió quedarse en un cementerio en medio de la noche». «Tenemos las grabaciones», respondió Rodrigo, revisando su GoPro. Pero cuando presionó play, la pantalla solo mostraba estática. Revisó las otras cámaras, todas iguales. Horas de grabación reducidas a ruido blanco sin sentido. No, no puede ser. La única evidencia física de lo que habían vivido se había esfumado. Aún así, llamaron a la policía. 20 minutos después, 2 patrullas llegaron al lugar.
Los oficiales escucharon su historia con escepticismo creciente. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, entrecerró los ojos cuando Rodrigo mencionó la cámara antigua y la grabación de Esteban Cordero. «¿Esteban Cordero?», repitió el oficial. «Ese nombre no me suena familiar. Fue el vigilante que desapareció en 1987», insistió Rodrigo. «Está en los archivos de la biblioteca municipal». El oficial intercambió miradas con su compañero antes de responder. «Jovencito, este cementerio nunca ha tenido vigilantes nocturnos. Nunca los ha necesitado. Y no hay ningún registro de ningún Esteban Cordero trabajando para el municipio en los años 80. «Pero yo vi el artículo», protestó Rodrigo. «Lo leí hace 2 semanas en la biblioteca». «Entonces tal vez deberías volver y leerlo de nuevo», dijo el oficial con tono final. «Ahora, ¿dónde está su amiga realmente?». Los 6 amigos se miraron entre sí. Sabían cómo sonaba, sabían que nadie les iba a creer. Los oficiales registraron el cementerio con linternas potentes durante 1 hora. No encontraron rastro de Fernanda. No encontraron velas, no encontraron la cámara destrozada, no encontraron la tumba con la inscripción de 1987. Era como si todo lo que habían experimentado simplemente no hubiera existido. Finalmente, los oficiales los llevaron a la estación para tomar declaraciones formales. Les hicieron preguntas durante horas, tratando de encontrar inconsistencias en sus historias. Pero los 6 contaron exactamente lo mismo, con detalles idénticos que hacían imposible que se hubieran puesto de acuerdo para mentir. Al amanecer, los dejaron ir con una advertencia de no abandonar la ciudad. Fernanda había sido reportada como persona desaparecida. Sus padres habían sido notificados. Una búsqueda oficial comenzaría en pocas horas. Rodrigo fue directamente a la biblioteca municipal en cuanto abrió a las 9 de la mañana. Buscó frenéticamente en los archivos de periódicos de 1987, revisando cada edición de marzo. No había nada sobre ningún vigilante desaparecido. No había ningún Esteban Cordero. Era como si esa parte de la historia hubiera sido borrada de la existencia. Pero entonces encontró algo más. Un artículo pequeño, apenas un párrafo en la sección de noticias locales, fechado el 18 de marzo de 1987. La familia Cordero reporta el robo de una cámara de video casera de su vehículo estacionado cerca del cementerio municipal. La cámara contenía grabaciones familiares de valor sentimental. Cualquier información contactar a la policía municipal. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Alguien había robado esa cámara. Alguien que sabía lo que contenía. Alguien que necesitaba que esa evidencia desapareciera. Pasó los siguientes días investigando obsesivamente, descuidando su canal de YouTube, descuidando todo. Descubrió que en 1987 había habido una ola de desapariciones en Dolores Hidalgo, 5 personas en total, todas entre marzo y mayo, todas reportadas como migrantes que probablemente se habían ido al norte buscando trabajo, todas olvidadas por el sistema y todas vistas por última vez cerca del cementerio municipal. Descubrió también que el terreno donde estaba construido el cementerio había sido, antes de 1863, propiedad de una familia poderosa de la región, una familia cuyo apellido aún resonaba en la política local actual, una familia con suficiente influencia para hacer desaparecer registros, para silenciar investigaciones, para enterrar secretos literalmente bajo toneladas de tierra y piedra. Rodrigo escribió todo en un documento que guardó en 3 lugares diferentes: su computadora, una memoria USB y la nube. Luego, contra el consejo de sus amigos, regresó al cementerio. Era de día, con el sol brillando fuertemente sobre las tumbas. El lugar se veía completamente diferente bajo la luz natural, ordenado,
tranquilo, incluso hermoso a su manera melancólica. Caminó directo hacia la zona de los olvidados, encontrando el paso sin problema ahora que podía ver claramente. La tumba que había visto en la noche seguía ahí, pero la inscripción era diferente. Ahora decía simplemente Memoria Eterna, 1987-2023. Y había flores frescas sobre ella, rosas blancas, el tipo que Fernanda siempre había dicho que eran sus favoritas. Rodrigo se arrodilló frente a la tumba, sacando su teléfono para tomar fotos. Entonces escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, esperando. No sabía qué esperaba. Era un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, vestido con ropa simple de trabajador. Llevaba una pala al hombro y una expresión cansada en el rostro. «Es usted uno de los muchachos de esa noche, ¿verdad?», preguntó el hombre con voz rasposa. Rodrigo asintió lentamente poniéndose de pie. «¿Cómo lo sabe?» «Porque yo era amigo de Esteban», respondió el hombre. «Yo estaba con él la noche que desapareció. Yo lo vi todo y no hice nada para detenerlo. He cargado con esa culpa durante 36 años». El hombre se sentó en el borde de una tumba cercana, dejando la pala a un lado. Con voz temblorosa le contó a Rodrigo la verdad completa. En 1987, una familia poderosa de Guanajuato había usado el cementerio como sitio para deshacerse de personas problemáticas, trabajadores que sabían demasiado, migrantes sin papeles que nadie echaría de menos, cualquiera que representara una amenaza a sus negocios turbios. Esteban había descubierto lo que estaban haciendo cuando encontró evidencia de excavaciones recientes en tumbas que se suponía llevaban décadas selladas. Grabó lo que vio con su cámara casera, planeando entregarlo a las autoridades estatales. Pero lo atraparon antes de que pudiera hacerlo. Lo asesinaron y lo enterraron en el mismo cementerio que había jurado proteger. Su cámara fue robada, su muerte fue encubierta, y cualquiera que intentara investigar enfrentaba intimidación o peor. «¿Por qué me está contando esto ahora?», preguntó Rodrigo. «Porque ella se quedó para que ustedes pudieran irse», respondió el hombre, señalando la tumba con las rosas blancas. «El cementerio cobra un precio por sus secretos, siempre lo ha hecho. Cuando ustedes descubrieron la verdad, uno tenía que quedarse. Es la manera en que este lugar mantiene el silencio». «Eso es una locura», susurró Rodrigo, aunque ya no estaba seguro de qué era real y qué no. «Tal vez», dijo el hombre levantándose con dificultad, pero su amiga lo entendió en ese último momento. Por eso no luchó. Por eso simplemente se fue. Sacrificó su libertad para que ustedes pudieran contar la historia que Esteban nunca pudo contar. El hombre recogió su pala y comenzó a alejarse. Rodrigo lo llamó. «¿Qué pasó con las personas responsables?» «Algunos murieron», respondió el hombre sin voltearse. «Otros aún viven, protegidos por su dinero y su nombre. Pero todos terminan aquí, eventualmente. El cementerio los espera, siempre los espera». Rodrigo se quedó solo entre las tumbas por largo rato después de que el hombre se fue. Finalmente, colocó su mano sobre la lápida con las rosas blancas y susurró. «Lo siento, Fernanda. Voy a contar tu historia. Voy a asegurarme de que todos sepan la verdad». Pero nunca lo hizo. Una semana después, Rodrigo borró todo su canal de YouTube. Destruyó su computadora, quemó sus notas, eliminó todos los archivos sobre el cementerio. Cuando sus amigos le preguntaron por qué, solo negó con la cabeza y dijo que algunos secretos debían permanecer enterrados. Porque la noche anterior había recibido una visita, no de la policía, no de las autoridades, sino de hombres en trajes caros que sabían exactamente dónde vivía, los nombres de sus padres, la escuela a la que había ido su hermana menor.
Hombres que le explicaron muy claramente que la historia de Esteban Cordero y del cementerio municipal debía morir con él, o pronto estaría compartiendo tumba con Fernanda. Y Rodrigo, a diferencia de Fernanda, no era lo suficientemente valiente para convertirse en mártir. Los años pasaron. Los 6 amigos sobrevivientes se separaron gradualmente, cada uno tratando de olvidar esa noche de octubre de 2023. Algunos se fueron de Dolores Hidalgo. Otros se quedaron pero nunca volvieron a hablar del tema. Fernanda fue declarada oficialmente muerta después de 5 años sin rastro de ella. Pero en las noches de octubre, especialmente durante las celebraciones del Día de Muertos, los habitantes de Dolores Hidalgo reportan haber visto a una joven con flores blancas caminando entre las tumbas del cementerio municipal. Nunca habla, nunca se acerca a nadie, solo camina como si estuviera esperando algo o a alguien. Y si prestas mucha atención durante esas noches, si te acercas lo suficiente a la zona de los olvidados, puedes escuchar voces susurrando desde debajo de la tierra. Voces que cuentan historias de injusticias sin resolver, de crímenes enterrados, de verdades que murieron junto con quienes las conocían. El cementerio guarda sus secretos celosamente, y cuando los vivos descubren esos secretos, el cementerio cobra su precio. Siempre cobra su precio. 7 personas entraron esa noche. Solo 6 salieron, y la 7ª permanece ahí todavía, un centinela silencioso, guardando secretos que el mundo nunca conocerá, pagando el precio por una verdad que era demasiado peligrosa para ser revelada. Esta es la historia real de lo que pasó en el cementerio municipal de Dolores Hidalgo la noche del 14 de octubre de 2023. Los nombres han sido cambiados. Los detalles específicos han sido alterados, pero la esencia de la verdad permanece. Porque algunas historias, sin importar cuánto tratemos de enterrarlas, siempre encuentran la manera de salir a la luz.